Vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios y les voy a invitar a ir en sus Biblias al Evangelio de San Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Y en esta mañana vamos a estar tratando desde el versículo 1, vamos a tratar hasta el versículo 20. Vamos a ver una parábola de nuestro Señor Jesucristo, una parábola que refiere al pueblo y que luego le da una breve y clara explicación de lo que es y a lo que se refiere. Así que vamos a leer en primer lugar los primeros 10 versículos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, y creció, y produjo a 30, a 60, y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Bendito Dios, guíanos en esta mañana por medio de tu palabra. Padre Santo, hazme a un lado, y que seas tú hablando a través de mí a tu pueblo, hablando a través de mí a las personas que hoy están entre nosotros, por medio de tu santa palabra, porque no son mis palabras las que transforman, son tus palabras poderosas, Señor, las que hacen el cambio y transforman el corazón humano. Bendito Dios, ruego que trates, ruego que trabajes por medio de tu Santo Espíritu en esta mañana. Acompáñanos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro título en esta mañana son 4 tipos de corazones. 4 tipos de corazones. Y nuestro tema, lo que vamos a tratar, son las respuestas del corazón a la palabra de Dios. Lo repito, vamos a tratar la respuesta del corazón, y en este caso de tu corazón, la respuesta de tu corazón frente a la palabra, frente a la enseñanza, frente a la predicación de la palabra de Dios. Vamos a ver 4 tipos de corazones, y muy posiblemente se encuentren entre nosotros esos tipos de corazones, y quizás tú seas uno de ellos. Esta parábola del sembrador que salió a sembrar, que Jesucristo la declara, es un cuadro vívido de la predicación del Evangelio. Y explica que los resultados no dependen siempre del predicador. No siempre los resultados en la vida de las personas son por causa del predicador, sino que los resultados son por la naturaleza del corazón humano en recibir el mensaje de Dios. Quizás porque hay un corazón duro, porque hay un corazón dividido, porque hay un corazón a medio andar. Tengo un grupo de WhatsApp con 2 amigos de la infancia, en la escuela, nos conocimos de chiquitos, compartimos muchas cosas lindas, ¿no? Yo también en incredulidad y demás. Y creamos un grupo, después nos dividimos, yo conocí al Señor, dejé de hacer las cosas que hacía y hacia dónde los guiaba. Y uno empezó a separarse y a dividirse. He podido testificarles
la palabra de Dios a estos dos compañeros míos. Gracias a Dios, uno de ellos hoy está yendo a la iglesia, se ha acercado, está leyendo la Biblia, me escribe, me pregunta qué significa esto, y podemos hablar, y le animo, ¿cómo está? ¿Está yendo a la iglesia? Sí. Pero el otro compañero que tenemos está negado a Dios. Él tiene un corazón completamente duro respecto del Evangelio de Dios. Cada vez que le he intentado testificar, me ha frenado o no ha querido que le hable. Tanto es así que hace poquito hablamos y en un mensaje escribió: chicos, que Dios les bendiga a ustedes. A mí no, porque yo estoy mejor que nunca. Ese fue el mensaje que me escribió y me golpeó de una manera que tuve que mandar, pero la gracia de Dios es mayor. Pero me golpeó de tal manera que nos dice: que Dios les bendiga a ustedes. A mí déjenme solo, porque yo sin Dios estoy mejor. También he conocido a otro hombre al cual le he testificado el mensaje del Evangelio, un hombre que estaba muy dolido, un hombre que estaba muy necesitado, un hombre que buscaba y está buscando aún en este momento desesperadamente una solución a sus problemas. Ahora, cuando yo le prediqué el Evangelio de la palabra de Dios, él lo recibió con gozo. Él lo recibió con gozo porque quizás las palabras estaban acariciándole en ese momento de sufrimiento. Las palabras le eran un ánimo. Dijo sentirse mejor. Me siento mejor. Ahora que hablé con vos y ahora que me decís estas cosas, yo estoy mejor. Y es más, hizo una profesión de fe. Oró al Señor y hizo un supuesto arrepentimiento y creía en Jesús y demás. Pero ¿saben qué? Nunca tomó un compromiso con Cristo. Nunca. Desde aquel momento nunca tomó un compromiso con Cristo. Y es más, nunca vino a la iglesia. Pero también he conocido hombres y mujeres en la iglesia que parecían creyentes. Parecían creyentes por su apariencia, parecían creyentes por su forma de hablar, pero estos tenían un corazón dividido. Ellos tenían un corazón dividido y hubo un tiempo en que tuvieron que decidir si Dios o si las cosas del mundo. Y claramente hoy están aún en el mundo. Porque su corazón estaba tan dividido que les gustaban las cosas de Dios, pero amaban las cosas del mundo. Pero también he conocido y conozco hombres y mujeres que puedo aún nombrarlos con mi boca en este momento, que desde el día en que recibieron el Evangelio, desde el día que abrazaron esta salvación tan grande, desde aquel momento nunca han dejado de congregarse, nunca han dejado de servir y de dar frutos para su Señor y su Salvador. Les acabo de nombrar 4 tipos de personas distintas. Así que, ¿cómo está tu corazón en esta mañana frente a la predicación de la palabra de Dios? ¿Cómo está tu corazón frente a la enseñanza que Dios tiene hoy para tu vida? ¿Con cuál de estos corazones o de estos terrenos te identificarás tú? Ahora lo vamos a ver y muy posiblemente te identifiques. Versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Ahora, en el paralelo de esta parábola, en el Evangelio de Mateo, nos da un poquito otras palabras que el Evangelio de Marcos no nos dice, y en Mateo nos dice que Jesús salió de su casa a las orillas del mar. Muy posiblemente Jesús salió y dijo: ¡qué precioso día! Y se fue a la orilla del mar y quizás se puso a contemplar la grandeza de Dios, toda la creación y la pequeñez de la humanidad. Y en ese momento, al pasar la gente, vio a Jesucristo que estaba allí parado junto al mar
Y la gente comenzó ahora a agolparse, la gente comienza a acercarse. Recuerden que Jesucristo en este punto ya no era un hombre común. Él ya no era un simple carpintero, el hijo del carpintero. Jesucristo ya llevaba prácticamente en este punto casi 1 año y medio de ministerio. La gente ya había visto los milagros de Jesús, la gente ya había visto las cosas que hacía, no solamente los israelitas, sino también la gente, las naciones y los pueblos vecinos de Israel. Por lo tanto, ahora la gente se acercaba para poder escuchar y ver las cosas que Jesucristo hacía. Ahora, él no podía enseñarle ahí desde la orilla. ¿Recuerdan? Desde un comienzo les comenté, cuando la gente se agolpaba, corría el peligro de que al venirse y querer tocarle y querer un milagro, corría el peligro de morir. Porque la gente se le iba a tirar encima y lo querían tocar y agarrar. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Se sube dentro de una barca, se mete dentro del mar y desde allí comienza a hablarle a las personas. Ahora, hay muchos que ven una figura. Yo no me quiero extender demasiado en esto. Es simplemente una figura que muchos ven respecto de este versículo 1, hablando de Jesucristo. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Muchos dicen que cuando Jesús sale de su casa, eso está simbolizando que Jesús sale de Israel y se acerca a las muchas aguas, al mar, que simboliza multitud de gente, simboliza a las naciones gentiles. Significa que Jesucristo deja a su pueblo Israel para acercarse a las naciones gentiles y poder encaminarles en el camino de la salvación. Ahora Jesucristo está ahí dentro de esa barca, adentrado en el agua. No sabemos si sentado o parado, muy posiblemente sentado, porque esa era la forma en la que se ponían los rabinos en aquellos tiempos para enseñar. Posiblemente lo haya hecho de esa manera, pero lo que sabemos es que las colinas se elevaban alrededor de las costas en aquel momento. Y al haber colinas arriba, en ese lugar en el que Jesús estaba, todo ese lugar en el que Jesucristo estaba funcionaba como un anfiteatro natural. Por lo tanto, cuando Jesucristo, por supuesto, imaginémonos que Jesucristo hablaba. Bueno, vamos a hablar hoy de una parábola. ¿Me escuchan, chicos? No, Jesucristo fue uno de los mejores, fue el mejor orador de la historia. No hubo otro orador como Jesucristo. Él sabía elevar y proyectar su voz para que las personas que estaban allí pudiesen oírle. Más allá del beneficio que tenía en ese lugar que parecía un anfiteatro y podía oírse mejor. Pero ustedes podrán verlo y se investigan, y al que le gusta hacer oratoria, pueden ver que aún los incrédulos, oradores incrédulos, van a decir que no hay mejor orador que Cristo. Aunque no crean en la Biblia. No van a encontrar mejores mensajes o sermones o armados que los que Jesucristo dio. Es impresionante, porque fue el mejor. Fue el mejor. Y Jesucristo de ahí les predicaba. Y podemos estar seguros de que todas las personas, 5.000, 6.000, no sé cuántas personas hayan estado reunidas allí, estoy segura que ninguna habrá hecho Jesús. Y hablando entre ellos, yo tampoco lo escuché, no entiendo nada de lo que está diciendo. Estoy seguro que no fue así. Todos los que estaban en aquel momento allí pudieron escuchar el mensaje. Versículo 2 dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Ahora vuelve a remarcar, y les enseñaba. Lo remarca en el versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar. Versículo 2, y les enseñaba. Recuerden que ya lo hemos tocado anteriormente, que ¿cuál era el ministerio principal de Jesucristo sobre la tierra? La predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Rápido, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 14.
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Miren también el versículo 38. Y les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Capítulo 2, versículo 13. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Qué es lo que hizo con sus discípulos? ¿En qué los transformó? En pescadores de hombres. Lo mismo que él hacía es en lo que transformó a sus discípulos. Los preparó para que sean predicadores y maestros de la palabra de Dios. Ahora nos dice que les enseñaba, pero no solamente les enseñaba, sino que les enseñaba por medio de parábolas. Jesucristo enseñó de muchísimas maneras. En las Escrituras podemos encontrar diversas formas de enseñar de Cristo. Una de ellas era por medio de ilustraciones. Jesucristo ilustró muchas cosas. Por ejemplo, a los incrédulos, el Señor le decía que beban del agua de la vida y que coman el pan de vida. El Señor también le dijo a sus seguidores que los iba a hacer pescadores de hombres. Comparaciones. También le dijo a sus fieles servidores y seguidores, le dijo, los campos ya están blancos para la siega. No le estaba hablando del campo normal, le estaba hablando del campo, del mundo, de la sociedad, de los hombres. De esa manera enseñaba Jesucristo. También hizo otras comparaciones a los creyentes, como por ejemplo al creyente con la sal y con la luz. También hizo comparaciones en cuanto al fundamento, respecto de la arena y respecto de la roca. Jesucristo enseñó de diversas maneras. Ahora, en sus enseñanzas desde el capítulo 3, no lo vamos a leer, desde el capítulo 3, versículo 23, nos dice que Jesucristo ahora cambia su forma de enseñanza. Ahora cambia su método. Y ahora va a empezar a enseñar por medio de parábolas, hasta llegar a este punto en el que nos encontramos nosotros. Ahora, ¿qué es una parábola? Porque quizás muchos de nosotros no sabemos lo que es. Se los voy a decir reducidamente, sencillamente, básico, es más profundo, pero lo sencillo es una historia terrenal con un sentido o una enseñanza espiritual. Eso es una parábola, en un sentido básico. Es una historia terrenal que contaba Jesucristo para darle una enseñanza espiritual. Ahora, el Señor Jesucristo podía ver en todas las cosas que le rodeaban, naturales del mundo, Él podía ver enseñanzas espirituales. Y están allí para que nosotros también podamos verla, podamos entenderla y podamos aplicarla espiritualmente para nuestra vida. Si no la ves es porque vives en una nube y porque no te interesa meditar y reflexionar respecto de las verdades divinas, pero uno que está consciente de la verdad de Dios va a ir caminando y va a ver cosas terrenales que la va a poder comparar con las cosas espirituales. Y eso es lo que hacía Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el Señor ahora se empecina en que no quiere enseñarnos de una manera más clara y comienza a enseñarnos de una manera un poquito más complicada? ¿Por qué Jesucristo comienza a hacer esto? Versículo 11. Perdón, versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué a nosotros sí y a los demás por parábolas todas las cosas? Versículo 12. Para que viendo, vean y no perciban.
Y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y no les sean perdonados los pecados. Y seguro que te golpea como a mí. El Señor está haciendo acepción de personas. El Señor no quería que estas personas pudiesen comprender el Evangelio. El Señor no quería que estas personas pudieran arrepentirse y llegar a la salvación. Eso es lo que está tratando de decirnos, por eso le hablaba por parábolas, para que no entendiesen nada y no pudiesen ser salvos. Este pasaje no significa que Dios deliberadamente no quería que las personas lleguen a la verdad. No significa eso. Quítatelo de la mente. Porque no es lo que el pasaje está intentando hablar. Y lo vamos a ver dentro de su contexto, a qué estaba refiriéndose. Ustedes pueden ver que ahí tiene una referencia bíblica, versículo 12, en la parte de abajo del versículo 12, dice Isaías 6, 9 al 10. Eso significa que Jesucristo tomó esa porción del Antiguo Testamento. Fue una porción que Isaías dijo en sus tiempos. Isaías anunció eso. Ahora, ¿por qué Isaías había dicho estas palabras? Que viendo, vean, pero que no entiendan, oyendo, no entiendan tampoco, para que no se arrepientan y para que no lleguen. ¿Por qué Isaías había dicho esto? Isaías había dicho estas palabras porque en aquellos tiempos el pueblo tenía un corazón empedernido, un corazón duro, un corazón como una piedra, como un diamante, un corazón que no quería oír la palabra de Dios. Estaban reacios, rehusaban a escuchar las verdades espirituales. Por eso es que Isaías anunció estas palabras. Más que vean, pero que no entiendan. Porque no quieren. Ellos se han negado y lo mismo es lo que estaba sucediendo en los tiempos de Jesucristo y aún sucede entre nosotros. Quizás hoy hay algunos así, que tengan un corazón duro. El Señor diga, oigan, que no van a entender. Para que no entiendan. ¿Cuál era el deseo? Que entiendan con el corazón. Que entiendan, disciernan espiritualmente, que abran su corazón para poder recibir la verdad espiritual. Algunos pueden pensar que este versículo es una declaración bastante injusta de Jesucristo. Le dice a los discípulos lo que significa, a ellos les explica todo, claro, ¿cómo lo van a entender? Porque acá nos muestran que tampoco entendieron nada ellos. Ellos tampoco habían entendido nada. Pero a ellos tienen el privilegio y les explicó, y a los demás se quedaron ciegos sin entender nada. Pero no olvidemos el privilegio que ellos tuvieron en aquellos días. Ellos tuvieron un gran privilegio, ellos vieron los milagros de Dios, ellos vieron el poder de Dios frente a frente, cara a cara, algunos personalmente, como aquellos 10 leprosos a los cuales vinieron a los pies de Cristo, Cristo los sanó, pero solamente uno vino. Todos ellos habían experimentado el mismo milagro, pero su corazón duro no se volvió a Dios. Ellos pudieron experimentar todo esto, pero no querían ver y aplicar la verdad espiritual de ese milagro en sus vidas. Esa es la realidad. Y debido a que menospreciaron la luz de Dios, debido a que vieron los milagros, pero no le tomaron como el Mesías enviado, como el Salvador de la humanidad, como no le tomaron de esta manera, entonces Jesucristo cambia su forma de enseñanza. ¿No quieren? ¿No quieren ver lo que les estoy mostrando? Entonces ahora voy a empezar a hablarles de otra manera. ¿Para qué? Para que entiendan con el corazón. Para que empiecen a ver la profundidad espiritual de lo que voy a decirles. Así que ellos rechazaron sus enseñanzas. ¿Quiénes? Los fariseos, los escribas, los saduceos que estaban allí. Aquellas personas eran enemigos de Jesucristo y rechazaban sus enseñanzas, sus doctrinas. El pueblo, las multitudes que estaban ahí, eran indiferentes a las enseñanzas de Dios. Por supuesto querían los milagros de Dios, no eran indiferentes a eso. Por eso estaban todos reunidos ahí, porque querían una solución para sus vidas. Pero eran indiferentes
a la enseñanza o a la aplicación espiritual que Dios quería darles para ellos. Así que comienza a hablarles por parábolas. Y la forma de enseñanza de Jesucristo por medio de parábolas es realmente sorprendente. Es realmente espectacular. ¿Saben por qué? Porque cautiva la atención de las personas y mantiene el interés de los oyentes, de los que quieren, por supuesto, ¿no? Por medio de esa historia terrenal, lo que Dios hacía era cautivar su mente, llamarle la atención, para que si prestaran atención, iban a poder comprender el significado de lo que estaba diciendo. Pero si solamente estaban viniendo por un milagro, lamentablemente lo que iban a escuchar era una linda historia, la iban a disfrutar, qué buen orador, qué lindo lo que dijo, se iban a reír, pero se iban a volver a sus casas de la misma manera en que llegaron. Ese era el fin de hablar por medio de parábolas. Por esa razón, Jesús les advierte a los oyentes en aquel momento: oíd, escuchen. Versículo 9. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Ahora Jesús les llama a prestar atención. Voy a cambiar mi forma de predicación. Ustedes necesitan prestar atención para poder nutrirse y recibir lo que voy a darles. Si ustedes no están dispuestos a recibir la enseñanza, entonces no se llevarán nada. Mi hermano, si tú en esta mañana tienes un corazón duro y no estás dispuesto a recibir la enseñanza de Dios, lamentablemente volverás como viniste. Es culpa de Dios, no es culpa tuya. Es culpa mía, es culpa tuya. Porque tú no quieres recibir la verdad de Dios para tu vida. Así que aquellos con corazones receptivos se les va a permitir entender y apreciar la verdad espiritual. Pero aquellos que no tienen un corazón receptivo, que están cerrados, que rechazan la verdad de Dios, no se les permitirá entender la verdad espiritual. Y existe una realidad, hermanos. Existe una realidad que no siempre puede cumplirse, pero Dios es grande y puede hacerlo. Hay una realidad, y es que si tú ya has escuchado el Evangelio, si tú ya has oído respecto de la gracia de Dios para la humanidad por medio del sacrificio de Cristo, si tú ya lo has oído una vez, pero lo has rechazado, puede que Dios diga: no va a escuchar nunca más. ¿Es malo Dios? No, Él ya te dio la oportunidad. Él ya te dio la oportunidad, así que ¡ojo! ¡Ojo! Porque hoy entre nosotros hay hombres o mujeres que han rehusado creer en Jesucristo. Han rehusado una y otra vez. Pero debes entender que esta puede ser la última vez que escuches el Evangelio. Puede ser que sea la última vez en que Dios te dé la posibilidad, te dé la gracia de poder escuchar que debes arrepentirte y que debes creer en el Evangelio. Puede ser tu última vez. Así que no desaproveches la misericordia de Dios para con tu vida. No es rechazar a Cristo. Escúchalo bien. No es rechazar a Cristo lo que te condena. ¿Has entendido? No es rechazar a Cristo lo que te condena. ¿Sabes por qué? Porque tú ya estás condenado. Rechazar a Cristo lo único que hace es mantenerte en el camino de la condenación. Tú ya estás en el camino infernal, eterno. Tú ya estás en ese camino. Rechazar a Cristo te mantiene en ese camino. Estás condenado, amigo. El recibir a Cristo lo que hace es que Dios te rescate de ese lugar. Es que Dios, por su gracia, te saque de aquel lugar, rescate tu alma por amor a ti. Y ninguno puede decir lo contrario de esta verdad respecto de que Dios quiere la salvación para la humanidad, que Dios quiere la salvación del que muere, Dios quiere la salvación del impío.
No, es que Dios solamente escogió a algunos y que Dios solamente quiere a este poquito y solamente me escogió a mí. No se puede negar esta verdad de que Dios quiere la salvación para los hombres. Miren cómo comienza la parábola en el versículo 3. En el versículo 3, Jesús comienza a oír. Recuerden, Él cambió su sistema de enseñanza. Pasó a las parábolas. Y para poder entender las parábolas, ¿qué tenían que hacer las personas? Tenían que escuchar. Jesucristo le está diciendo, escuchen, presten atención. Jesucristo le estaba diciendo, estén atentos a lo que voy a decir. Y esto es un mandamiento en tiempo presente. Es imperativo, oír. Escucha. ¿Por qué no prestas atención? Escucha lo que voy a decir. Hazlo ahora, en esta vez, en este momento. Es importante lo que voy a anunciarte porque está en juego tu alma. Vas camino a una condenación y Dios quiere rescatarte. Escucha. Y para asegurarse de lo que Él estaba diciendo, miren cómo continúa. Oíd. He aquí. He aquí, y esta palabra, he aquí, yo sé que muchas veces, a veces cuando leemos, leemos esto, lo pasamos completamente por alto. Pero cuando prestamos atención al significado y al tiempo y a la forma en la que Jesucristo está hablando, está haciendo un énfasis impresionante a lo que Él se va a referir. No solamente le dijo, escuchen, presten atención, sino que ahora vuelve a decirle, esto es urgente. He aquí. Esto tiene urgencia. Si Dios no hubiese estado interesado por esas personas, no le hubiese dicho estas cosas. Jesús estaba interesado por ellos y por eso le dijo, escuchen, he aquí, esto es urgente. Tanto que no solo comienza con oír, he aquí, sino que termina de la misma manera la parábola. Versículo 9. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Haciendo referencia, presten atención. ¿Qué les presentó? ¿Qué nos presenta el Señor a nosotros en esta parábola? ¿Qué fue lo que el Señor les estaba presentando? Por lo cual ellos tenían que estar atentos, ellos debían oír. Lo cual es lo mismo que el Señor nos presenta hoy a cada uno de nosotros. En la parábola, el Señor les presenta 4 tipos de corazones. 4 tipos de corazones que lo leímos hace un ratito. El sembrador salió a sembrar. Una parte cayó junto al camino, otra parte cayó en pedregales, otra parte de la semilla cayó entre espinos y otra parte cayó en buena tierra. 4 tipos de tierras o 4 tipos de corazones. Porque eso es lo que Jesucristo estaba intentando ilustrar, el corazón humano. Ahora, lo que nos muestra son 4 tipos de corazones y nos manifiesta la respuesta de los corazones frente a la predicación de la palabra. Eso es lo que hace referencia. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de los corazones en aquellos tiempos y cuál es la respuesta de nuestros corazones a la enseñanza de la palabra de Dios? Pregúntate en este momento. Por favor, baja un poquito de las nubes en el momento en el que estás quizás ahora. Estás pensando en la comida, pensando en alguna otra cosa, en lo que vas a hacer en la tarde, en la pileta si quieres tirar. Después yo los empujo. Pero ahora presta un momento atención. Presta un momento atención y piensa cómo, en qué corazón, cuál es tu corazón. ¿Qué tipo de corazón tienes tú? ¿Cómo recibe tu corazón la palabra o la enseñanza de Dios para tu vida? Miren lo que dice versículo 3 en adelante. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Ahora Jesucristo comienza a explicarles lo que acaba de decir. Y estos son los de junto al camino, en quien se siembra la palabra. Pero después que la oyen,
enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. El sembrador era Jesucristo, claramente. El sembrador que salió a sembrar era Él, que estaba tirando la semilla. La semilla era, por supuesto, la palabra de Dios. Pero el sembrador en nuestros días también puede ser tú. También deberías ser tú el sembrador. El que siembra la palabra de Dios en la vida de las personas. Y los terrenos son los corazones de los hombres. Ahora Jesús empieza a dibujar una imagen en la mente de ellos. Primero el corazón duro, los de junto al camino. Luego los del corazón superficial, que son los de los pedregales, superficial. Una pequeña capa de tierra debajo de la roca, eso es pedregal. Luego los de un corazón dividido, que son los de los espinos. Y por último, los de un corazón abierto, que son los de la buena tierra, que dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu corazón? Y podrás darte cuenta o identificarte, si es que estás en el último, en la buena tierra, por hecho que dice que da fruto. Da fruto. La palabra que es sembrada en una buena tierra, da fruto. 30, 60 y 100 por uno. Un creyente que no da frutos no es tan creyente. ¿Puedes entender eso? Un creyente que no da frutos no es tan creyente. Por lo menos como dice serlo. Porque la semilla que cae en buena tierra produce frutos. Es inevitable. Debe producir un fruto. Un verdadero creyente debe ser movido a la obediencia, debe ser movido al servicio a Dios. Si dices que eres un creyente, pero no quieres dar frutos dignos de un creyente, entonces pregúntate, ¿por qué no quieres dar los frutos dignos de un creyente, amigo mío? ¿Por qué? Una tierra que no produce fruto es por un motivo. La tierra buena va a producir frutos. La tierra que está corrompida, pervertida, que tiene piedra, que tiene espinos, que está dura, no va a producir frutos. Pero hay una causa. ¿Cuál es la causa por la cual tú, diciendo o llamándote a ti mismo creyente, no haces nada para Dios, no das fruto para Dios, no vives la palabra de Dios? Ah, pero yo soy un creyente. Ojo, porque puede que tú te estés engañando en que estás en la buena tierra, pero las cosas muestran que quizás te encuentras en la tierra junto al camino, te encuentras en que estás ahí entre los pedregales, y te encuentras que estás ahí entre los espinos. Ten cuidado. Así que vamos a ver los 4 tipos de terrenos, o los 4 tipos de corazón. En primer lugar, los de junto al camino. Eran estos los de un corazón duro. Y es interesante porque muchos dicen, no, esta parábola está hablando de los creyentes, de los
4 tipos de creyentes que hay y su forma de responder ante la predicación o la enseñanza de la palabra de Dios. Pero no es así. No está ilustrando el corazón del creyente, está ilustrando los corazones incrédulos. Y se puede ver claramente en la manera en que dice, oyen, oyen, pero no hay. Oyen, pero no sale nada. Oyen, pero no están dispuestos. Solo hay una tierra, que es la de los creyentes, y es la buena tierra. Esa es la única tierra. Ahora los de junto al camino, que son los del corazón duro, dice que vienen las aves y está relacionado con Satanás. Viene y arrebata y quita esa palabra de tu corazón y quizás muy posiblemente hoy el diablo lo haga con tu vida. Porque tú eres uno de esos que está siendo sembrado en una tierra junto al camino. Estás acá pero no tienes ganas de estar acá. Estás acá porque te trajeron a la fuerza. Estás acá pero estás pensando en otra cosa. Estás acá porque estás acá. Ten en mente, vendrá el diablo y arrebatará lo poquito que se sembró en tu corazón. Eso es lo que sucederá. Ahora, ¿por qué no podía crecer nada en esa semilla que cayó junto al camino? Piensen que era un lugar muy transitado, un lugar donde pasaban las carretas diariamente, era un lugar donde las personas iban y venían, donde a través de los días, a través de los meses, a través de los años, ese suelo se hacía tan duro como un cemento. ¿Qué semilla iba a penetrar en ese tipo de tierra? Es imposible. Ese tipo de personas son las personas tercas. Son las personas que no están quebrantadas. Son personas que expresan un no rotundo a la palabra de Dios. Son personas que no están dispuestas a oír la palabra de Dios. Entonces ahora aprovecha Satanás su oportunidad y viene, como tan astuto que es, y roba esa semillita. Uy, mira, esto quedó. Y hace que cuando te vayas de aquí no recuerdes nada, te olvides de todo, no pongas en práctica nada, no pienses en nada. Recuerda que hablé de tu eternidad. Recuerda que hablé de tu eternidad. El diablo no quiere que llegues al conocimiento de la salvación. El diablo no quiere. En Lucas, a ver, lo voy a buscar rápidamente. En Lucas capítulo 8, ahí se lo leo yo. Lucas capítulo 8. Miren lo que dice. Lucas capítulo 8, versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, ¿para qué? Para que no crean y se salven. El diablo no quiere que tú creas. El diablo no quiere que tú te salves. No es Dios el que no quiere que tú te salves. Es el diablo el que no quiere. Es el diablo el que va a robar esa pequeña semillita para que tú no creas y tú no te arrepientas y tú no te salves. Pero después lo culpamos a Dios. Dios no quiere que yo me salve. El diablo es el que quiere esto. Así que quizás haya alguno en esta mañana con este tipo de corazón. Me gustaría que te identifiques que estás en esa tierra, en ese corazón. ¿Sabes para qué? Para que puedas salir, para que puedas cambiar. Yo estoy en este lugar. Tuviste un poquito de luz en que prestaste atención. Vuélvete, porque si no morirás en tus pecados. Ya estás camino en esa condenación. En segundo lugar, los de la piedra, o sea, los que cayeron en pedregales. Son los de un corazón superficial. Miren lo que dice nuevamente, versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra,
y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Vuelve a repetirlo 2 veces. No tenía mucha tierra y no tuvo profundidad porque no tenía tierra. Versículo 6, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Vuelve otra vez a decir. Lo repiten los 2 versículos 2 veces para que quede bien en claro. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Estas personas es en las que se siembra la semilla. Son personas que son superficiales a las cosas de Dios, porque tienen una pequeña capa de tierra. Tienen una pequeña capa de tierra y les llaman la atención las cosas de Dios. Están pasando por necesidades. ¿Se acuerdan cuando les comenté lo primero de ese hombre que tenía tanta necesidad de Dios? Que tenía un poquito de tierra sobre sí y quería que esa semillita sembrase. Quiero que dé, y hacía fuerza para que salga un frutito. Pero era imposible que continúe porque era tan chiquita la capa de tierra. Abajo está tan endurecido que no puede crecer raíz. Ese tipo de personas son las personas que vienen a Dios por sufrimiento, porque tienen una necesidad y abrazan la palabra de Dios con gozo. ¡Qué bueno! ¡Ay, Dios! Esto es fantástico, qué ánimo que me da. Me voy a dormir tranquilo hoy. Pero cuando empiezan a ver el compromiso que requiere la palabra de Dios, cuando empiezan a ver lo que demanda el seguir a Cristo, dicen, yo no quiero. Eso es porque no tiene profundidad. Fue una emoción, fue un gozo momentáneo. Y así hay algunos entre nosotros en esta mañana. Personas con un corazón superficial a la palabra de Dios. Estás aquí porque tienes un problema, tienes una necesidad y busca de Dios, pero a la hora de tener que comprometerte con Él no lo harás. Porque tu corazón aún está duro. Abajo de esa tierrita hay una roca, la cual nunca va a poder salir un fruto. Así que, ¿serás tú el del corazón superficial? En tercer lugar, el de los espinos, o el corazón dividido. El de los espinos o el del corazón dividido. Ese es el de los espinos. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio frutos. La tierra espinosa tenía un manojo, estaba envuelta, llena de espinos, y los espinos lo que hacen es chupar la luz del sol, es chupar todos los nutrientes, es chupar el agua, para que esa semillita no se pueda nutrir y termina muriéndose, termina siendo asfixiada, termina siendo apagada. Ahora, ¿quiénes son estas personas de un corazón dividido? Son aquellas personas que vienen a Dios, les interesan las cosas de Dios otra vez, vienen con deseos de escuchar de Dios, pero su corazón está dividido. Les interesan las cosas de Dios, pero aman las cosas del mundo. Los afanes del mundo, el trabajo, las riquezas. Todas esas cosas hacen que la palabra de Dios sea tan chiquitita que termina muriendo. Esos son los de los espinos. Pierden todo interés en las cosas espirituales. Aparentan ser creyentes, pero aman las cosas de este mundo. ¿Serás tú el del corazón dividido? Y por último, la que cayó en buena tierra. Esta es la de un corazón abierto a Dios. Esa dio fruto. La buena tierra es una tierra profunda. Miren lo que dice en el versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Miren ahora el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Oyen la palabra y la reciben y dan fruto. A 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, en este versículo nos dice los que oyen la palabra y la reciben.
y la reciben. El significado de esta palabra recibir significa aceptar. Yo te recibo. Te recibo en mi casa. Yo te acepto en mi casa. Yo te abro las puertas de mi casa. Eso nos habla de una voluntad propia. Es una decisión voluntaria favorable, porque me favorece. Entiendo que me favorece, por eso la acepto y la tomo. A los que oyen la palabra y la reciben. Debes en esta mañana recibir voluntariamente el mensaje de Dios para tu vida. En el Evangelio de Lucas, en el paralelo, añade otras cosas. Se las voy a leer para no buscarlos. Dice, con un corazón bueno y recto retienen la palabra de Dios. Con un corazón bueno y recto retienen la palabra de Dios. Y esta palabra retener nos habla otra vez de una elección voluntaria. La retengo voluntariamente. Así que lo que significa es que aferrarse de la verdad de Dios depende de tu voluntad. No depende de Dios. Deja de culpar a Dios. Es que Dios no me lo da. Hazte responsable. Dios te está presentando una verdad y es tu decisión tomarla o rechazarla. Es tu decisión voluntaria tomar ese mensaje y vivirlo en tu vida. Por supuesto, la gracia de Dios es la que te fortalece para poder cambiar, transformar y vivir como Dios quiere. Pero tú tienes que tener una voluntad. En Mateo, pasaje paralelo, dice, estos son los que oyen y la entienden. En otras palabras, hablando de este mismo pasaje, los que la oyen y la entienden. En otras palabras, está diciendo son aquellas personas que pueden reflexionar en la verdad de Dios. Por supuesto, si te estás durmiendo no has podido reflexionar nada, ni vas a reflexionar, pero si tú has prestado atención, vas a reflexionar respecto de la verdad divina y vas a empezar a ensamblar un rompecabezas y vas a decir, papá, soy un pecador, estoy condenado al infierno, necesito de un salvador. Empiezas a ensamblar, empiezas a unir el rompecabezas porque reflexionas respecto de la verdad de Dios. Necesito arrepentimiento y necesito fe en el Salvador. Los que oyen la palabra y la reciben. Estas son personas que van a dar frutos. Estas personas son nacidas verdaderamente de nuevo. Solo estas personas. Ni el mundo, ni el diablo, ni ninguna otra cosa, ni la carne, pueden sacudir esa confianza del creyente para con Dios. No estoy diciendo que no va a haber. Pero si tú eres un creyente, te vas a mantener. Si la tierra ha caído si la semilla ha caído en buena tierra, vas a permanecer en los caminos del Señor. Habrá debilidades, habrá luchas, habrá flaqueza, pero tú te mantendrás confiando en la soberanía y en el poder del gran Dios. Incluso entre los oyentes que cae la semilla en la buena tierra, aún en ellos hay varios grados de veracidad o de productividad respecto en el servicio a Dios. Ahora, ¿qué es lo que determina el grado de productividad aún entre los creyentes? ¿Por qué unos a 30, otros a 60 y otros a 100? La vida más productiva es aquella que obedece a la palabra con prontitud. Aquellos que obedecen rápidamente, de manera rápida y con gozo en su corazón. Esos son los que van a dar mayor fruto en su vida. Recuerden lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 1. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y Jesucristo nos manda a nosotros
a que llevemos mucho fruto al Padre. Juan 15:8. ¿De qué manera vamos a llevar muchos frutos al Padre? Por medio de estar unido a la vid verdadera, por medio de estar pegado a Cristo. Eso es lo que hace la semilla que cae en la buena tierra. Está pegado a Cristo y va a llevar mucho fruto para Dios. En el versículo 16 dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis muchos frutos. ¿Por qué no estamos dando frutos? Y llevéis muchos frutos. Para esto los he puesto. Ahora, aunque entendemos, hermanos, ¿no? a veces es necesario aclararlo, pero creo que se comprende que no hablamos de una salvación por obras. No hablamos de una salvación por obras. Entendemos que la salvación es solamente por la gracia de Dios. Es el regalo de Dios a la humanidad que no puede salvarse por sí mismo. Otra vez, como dije antes, ya estamos en el camino de la perdición por el pecado. No podemos salvarnos, no hay nada que podamos pagar, no hay nada que podamos hacer, solo creer en el Evangelio, creer en lo que Cristo ha hecho. Pero ahora aquellos que somos verdaderamente creyentes, los que hemos creído, nos hemos aferrado al Evangelio, nos dice que debemos dar muchos frutos a través de haber abrazado esa gracia. Debes dar fruto. Santiago no habla de una salvación por obra, pero él dice, yo te mostraré, muéstrame tu fe tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por medio de las obras. Por medio de las obras mostramos que verdaderamente somos renacidos, somos hijos de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Buenas obras, frutos. Te estás empezando a dar cuenta que no estás en la buena tierra. Quizás Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Pesad los espíritus. Por sus frutos los conoceréis, porque la semilla en buena tierra da fruto. Si no estás dando buenos frutos, entonces, ¿qué es? Ahora, aquellos que entendieron la palabra de Dios, la van a vivir y la van a poner en práctica. Si tú eres una tierra fértil, una tierra buena, y la palabra entró en tu vida, entonces tú comprendes y actúas en base a lo que has entendido. Si tú eres una buena tierra, comprendes que el Señor dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y como eres una buena tierra, vas a dar un fruto. El fruto es, no van a salir más palabras corrompidas de mi boca. Si lo sigues haciendo, dices ser creyente, pero no estás dando el fruto, sabiendo lo que dice la palabra de Dios, examínate. Si tú eres una buena tierra y la palabra fue sembrada en tu vida y sabes que Dios dice que no os unáis en yugo desigual, los creyentes con los incrédulos, entonces, ¿por qué te mantienes con una relación que no agrada al Señor? Si la semilla cayó en buena tierra, tú vas a comprender y te vas a hacer a un lado de esa relación. Vas a dar un fruto. Si tú eres una buena tierra en la cual la semilla cayó en ti, tú comprenderás que la voluntad de Dios es que tú evangelices. A veces decimos, no seamos tan duros con el Evangelio. Hablemos un poco más del amor, hablemos un poco más de la compasión de Dios y de sus misericordias. Pero no hablemos tanto del infierno, de la condenación, de la perdición de las personas, de lo mal que están las personas. No hablemos tanto de eso porque la gente no está receptiva para oírlo. ¿Y qué voy a presentar? ¿Un evangelio diluido? Voy a presentar un evangelio acorde a lo que las personas quieren recibir.
O voy a decir lo que el Señor quiere que te diga. Estás perdido, vas al infierno, estás separado de Dios, pero Dios te ama y quiere salvarte. ¿Por qué voy a camuflar o voy a tapar una verdad de Dios que Él no camufló? Él vino diciendo arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Crean y arrepiéntanse porque van a ser condenados. ¿Por qué yo voy a hablar de otra manera? ¿Por qué voy a tratar de acariciar a los creyentes cuando el Señor dice que si la palabra cae en buena tierra debe producir un fruto? ¿Por qué tratar de diluirlo? Si es la verdad de Dios, si tú sabes que la voluntad de Dios es que sirvas y que pongas tus dones al servicio de Dios, si eres una buena tierra y la semilla cayó ahí, entonces tú te pondrás, te levantarás y empezarás a servir y a poner tus dones al servicio de Dios. Es una realidad. O eres o no eres. Así que, ¿serás tú el de la buena tierra? Cada uno lo sabe. Ojo, yo no hablo por ninguno. A veces piensan que está hablando por mí. No, no hablo por ninguno. Es la palabra de Dios que habla a tu corazón y te acusa a tu vida o te dice si estás bien o si estás mal. Cada uno debe examinarse a sí mismo. ¿Cuál de estos corazones, con cuál de estos corazones te identificas tú? ¿Cómo responde tu corazón frente a la predicación y frente a la enseñanza de Dios para tu vida? ¿Cómo respondes? Cristo dijo que el creyente producirá fruto. El que no es creyente no dará nada. Estará sentado, estás plantadito ahí en esa silla, intentando dar un frutito, que nunca se dará. El sol que me daba antes ahí, quizás te lo queme, te consuma. Necesitas estar en una buena tierra. Así que, en estos terrenos presenta la vida de los incrédulos, en realidad. Se vienen cosas que no quiero decir. El Señor presenta en esta parábola 3 tipos de corazones incrédulos y un corazón que recibe receptivo a la palabra de Dios. Pero podemos tomarlo y representarlo como si también fuesen creyentes. Algo superficial, como si también fuesen creyentes. Porque creo que también hay, en cierta manera, algunos creyentes que en este momento están endurecidos por causa del pecado en su vida. Y hoy están acá y están... Por causa del pecado, endurecidos. No les importa mucho la palabra de Dios, están cansados de escuchar la palabra de Dios. Esta palabra ya la escuché. ¿Lo ven? ¿Quién lo dijo? Reacios a la verdad de Dios, duros. Hay creyentes también que se encuentran en esta manera de mostrarse indiferentes, prácticamente superficiales a las cosas del Señor. Están acá hoy en día los creyentes, vienen, están en la iglesia, pero no quieren tomar compromisos con Dios. Aún hay creyentes así, que no quieren, todavía les queda esa capita de tierra, que quiere salir un frutito, porque eres un creyente, quiere salir, pero tu corazón se ha endurecido por el pecado. Y no quieres tomar compromisos con Dios. No, me voy a comprometer. Si me comprometo para la limpieza después, si quiero salir, no puedo salir, me tienen que estar llamando, tengo que estar haciendo cosas, no puedo arreglar mi vida como quiero. No quieres tomar compromiso a la hora de tomar tu cruz y seguir a Cristo.
O quizás te encuentras también en una condición, en una situación con un corazón dividido. Estás viniendo a la iglesia, pero estás más metido y entronizado en tu propia vida, en tu trabajo, en hacer dinero. Tengo que pagar tantas cuentas, no voy a hacer. Si hago esta inversión, si me meto acá. No tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo. Tu corazón está dividido. ¿Quién es de Dios? Pero el mundo te está tirando demasiado. Las cosas terrenales te están tirando demasiado. Son pocos los creyentes hoy en día. Son pocos los creyentes hoy en día que están dando frutos verdaderos. Pocos. Pocos creyentes que verdaderamente se están comprometiendo en abrazar la palabra de Dios, en vivirla y aplicarla, trabajando, sirviendo y obedeciendo a Dios. Son pocos los creyentes que hoy en día toman la posta y dicen: yo voy a poner mis dones al servicio de Dios, yo estoy acá para servir a Dios, no para servirme a mí. Sí, yo estoy a cargo de llevarla adelante, pero no servirme a mí. Servir al Rey de Reyes y expandir la obra de Dios. Pocos creyentes. Muchos creyentes toman sus talentos que Dios los dio y hacen un pocito y los tapan ahí o lo envuelven en un pañuelito y se lo guardan en el bolsillo. Espero que tú seas uno de los creyentes que hoy se levanta, donde la semilla cae en buena tierra, que produce fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Pruébate a ti mismo. Pruébate a ti mismo si verdaderamente eres un creyente. Y no te estás autoengañando de tener un corazón distinto. ¿Cuál eres tú? ¿El indiferente? ¿El indiferente? ¿Que está hoy acá por obligación? ¿Que no querés estar? ¿Preferirías estar en otro lugar? ¿Estás porque te trajeron a la fuerza, porque te invitaron y no te quedó otra? ¿Eres el indiferente? ¿El duro de corazón? ¿Cuál eres tú? ¿El superficial? ¿El que toma la palabra con gozo, pero a la hora de comprometerte con Cristo, sales corriendo, huyendo de las cosas del Señor? ¿Cuál eres tú? ¿El que tiene un corazón dividido? ¿Te interesan las cosas de Dios? ¿Te gusta escuchar la palabra de Dios? Pero amas y quieres abrazar las cosas de este mundo más que las cosas del Señor. O tú eres el que recibe la palabra de Dios con un corazón abierto, dispuesto a oír y a entender las verdades de Dios. ¿Con cuál de estos corazones te identificas tú? Vamos ahora. Bendito Dios. Trata con la vida, Señor, y el corazón de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a vernos en qué condición estamos. Yo sé que desde hoy ninguno tiene excusas. Libre estoy de la sangre de cada uno. Tu evangelio ha sido expuesto, Señor. Todo depende del corazón de cada uno. Bendito Dios, ayúdame a mí a ser un creyente que da fruto a 30, 60 y a 100. Ayúdame, Señor. Quiero dar más para ti, quiero vivir para ti, quiero morir por ti, Señor. Sigue obrando en mis hermanos, en aquellos verdaderos creyentes que han recibido tu palabra. Trabaja en sus vidas, Señor. Dale más gracia para que se esfuercen más, Señor, en dar más para ti. Que no se conformen con dar una pequeña plantita, un pequeño fruto, sino que multipliquen los frutos para ti, Señor, para tu gloria, porque vienes pronto. Señor, trata con aquellos corazones incrédulos para que hoy pongan su fe en ti, en el sacrificio que tú has hecho por ellos. Se arrepientan y tú les salves, Señor. Gracias, Señor. Trata con mis hermanos, trata con tu pueblo, trata con nosotros. Ayúdanos a ser creyentes de verdad.
En el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén.